del escritor, pero sí hay, yo tomo alguna situación que se dio de maneras parecidas tanto en España como en Argentina, de casos en que un crítico queda expulsado, digamos, de los diarios por hacer una crítica inconveniente, ¿no? Eso, Claro. bueno, hay varias anécdotas similares, hay una en España, hay una en Argentina, y yo invento una, pero en base a eso que sé que ocurrió, ¿no? O sea, los que recuerden el mundo literario de los 90 podrán darse cuenta de a qué situaciones me refiero. Claro, está situado en esa época, ¿no? Está situada en los años 90, cuando todavía los críticos podían decidir muchas veces el destino de una novela, ¿no? Podían consagrar una novela o hundirla con sus reseñas. Como dicen que la realidad supera la ficción, ¿no es cierto? Yo calculo que muchos elementos de la ficción van inspirados, no sé qué te parece, de hechos reales, como acabas de decir. Bueno, en realidad la ficción tiene que seleccionar de la realidad, ¿no? O sea, Henry James tenía un poco la idea de que la realidad es un tanto excesiva y sobreabundante, ¿no? Y todo pasa demasiado rápido, todo se precipita. Y el escritor, decía él, tiene una única ventaja, digamos, en su intento de atrapar la vida, que es que puede dar un paso atrás y seleccionar y reflexionar, ¿no? Sobre aquello que pasó, qué tomás, a qué le das énfasis, a qué le das valor. Entonces, en el fondo, muchas veces la tarea de un escritor es quedarse con menos hechos de los que hay en la realidad, ¿no? Porque a veces hay situaciones, por ejemplo, una acumulación de desgracias que serían imposibles de convertir en un buen material narrativo, porque justamente cuando las desgracias se acumulan una tras otra, como se dice de las obras de teatro, ¿no? Un drama que dura más de 5 actos se transforma en una comedia, es decir, cuando la tragedia es tan abrumadora, se convierte en supuesto. Sí, parece inverosímil. Por eso siempre hay que seleccionar en la ficción, ¿no? Sí, me encantó esa frase, atrapar la vida, ¿no? Y seleccionar partes para la ficción, me gustó. Te pregunto sobre el tema de las películas. Hay varias películas adaptadas o basadas de tus textos. Quería preguntarte dos cosas referidas a esto. Primero, si seguís cuenta de cuántas películas hay basadas en tus textos. Bueno, es muy fácil la cuenta. En realidad son 4, sí. Y una se hizo 2 veces. Se hizo Los Crímenes de Oxford, basado en Crímenes Imperceptibles, que la dirigió la Iglesia. Luego El Hijo, basada en mi novela Una Madre Protectora, que la dirigió Sebastián Schindler, se puede ver todavía en Netflix, con Joaquín Furriel y Martina Guzmán. Se hizo La Ira de Dios, también dirigida por Sebastián Schindler, con Diego Peretti. Y Juan Minujín, y Macarena Chaga, la chica, basada en mi novela La Muerte Lenta de Luciana B. Y luego Gerardo Herrero, que fue el productor de Los Crímenes de Oxford, también hizo una versión de La Muerte Lenta de Luciana B que se llamó 7 muertes, y que solamente se estrenó en México, si no me equivoco, y República Dominicana, porque era una coproducción con República Dominicana. ¿Y cómo es la relación entre el autor, digamos en este caso que sos vos obviamente, y el editor al momento de trabajar sobre el texto final? Con el guionista de la película, el director de cine, ¿cómo se maneja? Eso depende de cada proyecto. Por ejemplo, en el proyecto de Alex de la Iglesia, yo solamente leí el guión preliminar, que fue un guión que después cambió bastante, y hice algunos comentarios y les respondí algunas preguntas sobre los pitagóricos, algunas cosas así un poquito técnicas, digamos,
y nada más, o sea, no participé para nada en el proyecto. En el caso del hijo me involucré bastante más, pude supervisar el guión, fui a todas las reuniones de tratamiento, pude seguir un poco la discusión de, incluso con respecto al trabajo con los actores, algo de cómo tenía que ser, cómo tenían que ser los diálogos. Pedí, por ejemplo, que no hubiera malas palabras dentro de los diálogos. Claro. Para que se respetara un poco el tono de la novela original, ¿no? ¿Quedaste conforme con el trabajo? Sí, ¿Con el resultado final? Sí, con la película de Schindler, El hijo, me quedé muy contento, creo que tiene bastante del espíritu de la novela. Y luego, para el proyecto siguiente de Sebastián, que fue la adaptación de La muerte lenta de Luciana B., leí el guión y, bueno, él tenía una idea muy personal sobre cómo llevarlo adelante, y yo pensé, bueno, voy a dejar que... No me quise meter realmente, o sea, tenía confianza en que digamos, él estaba muy seguro de lo que quería hacer, y yo preferí, bueno, que lo hiciera como le parecía a él. Así que no tuve participación en La ira de Dios. Está bien, el producto quedó igualmente, la película la verdad que es muy buena, es muy recomendada. Bueno, gracias. Bueno, sí. Bueno, también sabemos que das talleres literarios, es una de tus actividades principales. ¿Sos partidario de que los escritores se formen en talleres? No estoy ni a favor ni en contra, digamos. Creo que se pueden formar a través de lecturas, de conversaciones y discusiones con pares. Yo tuve un papá escritor y de algún modo él me aconsejaba como lo haría alguien que dirige un taller, en ese mismo sentido. Y después pasé por el taller de Liliana Hecker, y la experiencia de crítica era más o menos parecida, de manera que y los escritores de los años 60 de algún modo se leían entre sí, se criticaban entre sí, y en el fondo eso es un taller literario, un lugar donde se reúne un grupo de personas que están tratando de escribir y tratan de hacer observaciones leales, críticas constructivas, y mejorar entre todos lo que cada uno escribe. De manera que no creo que sea, ¿cómo te puedo decir? Ni necesario, ni... Me parece que a muchas personas las ayuda, evidentemente. En ese sentido yo estoy muy tranquilo con lo que hago, digamos, dentro de los talleres, porque me parece que la gente realmente mejora mucho cuando tiene la predisposición de escuchar a los compañeros, de escuchar los consejos, de reflexionar. Por supuesto, después cada uno hace en su casa, corrige hasta donde quiere, pero por lo menos tenés una especie de lectura constructiva, franca, leal, que te permite pensar alrededor de tu propio texto. Y de gente que sabe, que ha leído mucho, que puede señalarte textos parecidos, que puede recomendarte lecturas afines, etcétera. Claro. O sea, el insumo no es solo el taller, también la lectura, la charla con los pares, recibir, hay aceptar algo muy importante comentarios. para mí, que es lo que yo llamo la atmósfera. Esto ocurre lo mismo en los congresos de matemática, los congresos científicos y en los talleres literarios. Es el mismo fenómeno. O sea, vos te sentís parte de algo que te excede y que te empuja. Viste como hay un fenómeno que se da en las maratones, que yo no lo sabía, y es que todas las personas individuales, yo pensaba siempre, bueno, ¿por qué la gente no entrena 50 kilómetros si va a correr 42? ¿No? ¿Por qué no entrenan una distancia más larga de la que van a recorrer, para después correr más rápido la distancia más corta? Parece que en realidad es un poco al revés, o sea, nadie llega en el entrenamiento a los 42, solamente llegan cuando están en el grupo. Es como si el grupo los empujara más allá de sus fuerzas, más allá de sus límites, ¿no? O sea, hay algo que funciona del grupo
que les permite a todos mejorar sus marcas de entrenamiento, algo que no pasa en otros deportes. En el tenis no pasa, en el tenis vos jugás peor en el partido en general que lo que jugás en el entrenamiento. Pero en la maratón, que es algo que tiene que ver con la resistencia, con algo psicológico, mental, etcétera, el grupo te empuja. Y yo creo que lo mismo pasa en un congreso de matemáticas, que hay algo de que todos están pensando y tirando ideas y proponiendo problemas y conectando ideas entre sí. Bueno, entonces en matemática también pasa que uno suele tener buenas ideas en el medio, en el seno de discusiones de un congreso. Y como después vas a tomar café y también charlas. Y en los talleres literarios también, porque se cruzan lecturas, maneras de hacer, y hay una especie de competencia. La palabra competencia siempre ha sido muy desprestigiada, desfenestrada, como competencia. Parece que competir siempre estuviera mal, pero no es que sea una competencia unos contra otros, tipo los juegos del hambre. Hay algo, sí, de emulación, de, él mandó un concurso, claro, yo también me voy a presentar. Cuando yo llegué al taller de Diana Hecker, no tenía en la cabeza publicar un libro, para nada. Yo venía de Bahía Blanca, para mí era lejanísima la idea de publicar un libro. Todos en el taller de Diana Hecker estaban tratando de terminar un libro para publicarlo. Y bueno, yo pensé, ¿por qué? Yo también, ¿por qué no? Claro. Yo también, ¿no? O sea, sí, te empapás un poco del ambiente. Permisos. Claro, es como que el ambiente te va animando a hacer cosas, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido también son importantes los talleres. Exacto. Está bueno. Te quería preguntar, Guillermo, bueno, recién estabas hablando de los talleres o de compartir. ¿Nombraste a tu padre como una influencia o alguien que te fue ayudando en este camino? Quería preguntarte justamente, ¿quiénes sentís que hayan sido tus maestros o tus influencias directas, como en un 1 a 1 o en un taller, o indirectamente a través de lecturas? ¿Quién te ayudó o te inspiró a formar un estilo, a encarar ciertas búsquedas? Sí, bueno, sin duda mi papá inicialmente, Diana Hecker a continuación. Los compañeros de ese taller donde yo iba, incluso algunos alumnos del taller de Abelardo Castillo, porque había algunos, nos hicimos amigos y nos leíamos cosas, digamos, en lecturas. Ese mundo me formó a una especie, a un estilo de crítica que a veces extraño, que es la crítica frase por frase, ¿no? O sea, es detenerte en un momento y decir, no, esa frase puede ser mejor, ese adjetivo es demasiado obvio, ¿no? Me parece que esta oración cae hacia el final. Ese modo de pensar frase por frase, te diría. Eso es algo que extraño, porque es una clase de lectura que solo se da en el ámbito de los talleres. Después ocurre que, bueno, vos quizás puedas tener un editor que te puede marcar tal o cual cosa, pero cuando el texto llega al editor, en mi caso por lo menos, llega ya muy pulido, o sea, yo lo entrego totalmente limpio, corregido, y estas lecturas que te digo tienen más que ver con borradores, ¿no? Cuando uno todavía está tratando de gestar la forma final. Y luego tuve escritores que fueron como maestros, sin duda Borges, pero también Gombrowicz, Patricia Highsmith, la misma Liliana Hecker, Abelardo Castillo, Henry James. Esos son más o menos mi repertorio, digamos, de Thomas Mann, al que leí mucho mientras escribía acerca de Roderer. O sea, hay algunos escritores que los leí absolutamente, digamos, in extenso, ¿no? Henry James, Thomas Mann, Gombrowicz, Borges, bueno, Lewis Carroll, cuando tuve que escribir Los Crímenes de Alicia. Claro. Y luego algunos otros, por ejemplo, que me gustaron mucho por épocas, pero de los que no tomé, porque no necesariamente uno toma de todos los escritores. Por ejemplo, no, claro, Lawrence Darrell y Proust me gustan mucho como escritores, pero es un modo de escribir muy lejano al que yo elegí, ¿no? El otro escritor al que leo bastante es Italo Calvino.
Mira. Y últimamente a Milan Kundera, que fue un gran descubrimiento más o menos reciente y me gusta mucho también sus ensayos.